Quiero que vaya conmigo a Génesis. Génesis 35. Génesis 35, 1. Vamos a ver del 1 al 15 tal vez, pero de momento vamos a leer solamente el primer versículo de Génesis 35, 1, que yo le he puesto: subamos a la casa de Dios. Subamos a la casa de Dios. Así es que si ya tiene ahí su Biblia, ya sea física o en su celular, vamos a leerlo entonces, este único versículo. Subamos a la casa de Dios. Permítame un momentito, vamos a arreglar acá el sonido. Muy bien, perfecto. Entonces decimos: subamos a la casa de Dios. Génesis 35:1, que dice de la siguiente manera: dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel, y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Lo leemos otra vez y decimos: dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel, y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Padre, gracias te damos en esta noche. Gracias por permitirnos dirigirnos, Padre eterno, a tu pueblo, a tus hijos y a todos aquellos que quieran escuchar de tu palabra, Padre. Bendícenos en esta noche. Venimos a buscar un milagro, venimos a buscar un milagro familiar, un milagro personal, un milagro, Padre Santo, de salud probablemente. Te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú obrando en esta noche, bendiciéndonos en esta noche, hablándonos al corazón, hablándonos, Padre Santo, a nuestras vidas y a nuestras almas. Que el único glorificado seas tú, que el único que se lleve la honra seas tú. Padre, gracias por un día más que nos regalas. Gracias, Padre mío bendito, y bendice tu palabra. Bendícela en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, subamos a la casa de Dios. Así se llama este disertación. Y déjeme explicarle un poco acerca del contexto. Y es cuando Jacob venía de estar en Mesopotamia o en Padam Aram, perdón. Cuando después de haber estado 20 años en Mesopotamia, en Padam Aram, donde el suegro Labán le había estafado durante mucho tiempo, cambiándole su sueldo, cambiándole, digamos, el salario de los oficios que hacía Jacob en aquel entonces. Entonces él decidió regresar nuevamente a su casa de donde había salido, a Canaán, de donde había salido. Entonces, en el camino le surgieron una serie de circunstancias, ¿verdad? O sea, él ya venía para donde estaban sus padres, había tenido un pleito con su hermano Esaú, y usted se recuerda esa historia donde, pues, la razón por la que Jacob huye es precisamente por ese, voy a decir, aparente robo de primogenitura que hizo a Esaú. Pero eso vamos a discutirlo en otro día. Pero entonces ya cuando él venía de regreso, ya cuando él estaba arreglado, ya en paz con su hermano, y ya él estaba buscando un lugar donde asentarse, donde estar con su familia, viene y entramos en el 35. Entonces dice así: dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Primera cosa interesante, amados hermanos, es que siempre vemos a Dios buscando al ser humano. Siempre vemos a Dios queriendo bendecir al ser humano. Siempre vemos a Dios proveyéndole al ser humano todo lo que necesita. Y en este caso vemos a Dios llevando un cumplimiento de una promesa que había hecho a su padre Abraham, Isaac, y ahora estaba delegando o dándole esa bendición a Jacob, de darle la tierra de Canaán, la tierra donde él estaba habitando. Entonces,
Él le dice, levántate y sube a Betel. Betel significa casa de Dios, y por eso es que yo le puse, subamos a la casa de Dios. Entonces Dios le dice, mira, sube a la casa de Dios, porque cuando Jacob iba huyendo de Esaú, llegó a este mismo lugar, soñó acerca de la escalera y ángeles que subían y bajaban, etcétera, y usted creo que ya podía, ya conoce un poco acerca de esta historia. Y a él le dio terror, le dio temor, porque dijo él, verdaderamente esta es casa de Dios y puerta del cielo. Entonces cuando venía de regreso, amados, además de que él había hecho la promesa, si tú me bendices en mi camino, si tú me prosperas en mi camino, yo te voy a dar el diezmo de todo lo que tú me des, pero protégeme, prospérame y regrésame a mi tierra y tú serás mi Dios. Esas son las palabras que le dice en versículos anteriores, en capítulos anteriores. Entonces, ahora Dios, cuando él venía de regreso de Padán Aram, entonces le dice a Jacob, sube, y dice, levántate y sube a Betel, levántate y sube a aquel lugar donde tú y yo tuvimos un encuentro, donde yo te busqué para mostrarte el poder que yo tengo, para darte bendición, para hacerte saber que yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y tu Dios también. Entonces viene y le dice Dios, sube a Betel, sube a la casa de Dios. Y mira qué es lo que le dice allí. Y quédate allí donde yo me manifiesto, allí en la casa de Dios. En ese lugar donde Dios se manifestaba grandemente o se manifestó grandemente a Jacob y le dice, quédate allí. En otras palabras le dice, y mora allí. Quiero que mores en ese lugar, porque ese lugar era santo, ese lugar era donde Dios se manifestaba para con Jacob. Pero cuando Dios le dice a Jacob, mira, sube a Betel, no le dice a Jacob, mira, sube a Betel solo porque quiero que subas a Betel, sino porque en Betel fue donde Dios lo llevó para bendecirlo. Si tú vas conmigo, ahí al versículo 9 del mismo capítulo, dice, apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Entonces, la razón de que Dios le dijera a Jacob, mira, vuélvete otra vez a Betel y mora allí, era porque allí Dios le iba a dar la bendición. Dios le iba a seguir prosperando, porque ya lo había hecho próspero, aunque te había sufrido ciertas cosas con el suegro Labán. Pero aquí Dios le está diciendo que suba a Betel porque allí lo iba a bendecir. Y lo bendijo, dice el versículo 9. Y le dijo, tu nombre es Jacob. Aquí viene parte de la bendición. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También Dios le dijo, yo soy el Dios omnipotente. Se le muestra a Jacob como el Dios que todo lo puede, que no hay nada que Dios no pueda hacer, que no hay absolutamente nada. Y le dice, y crece, mira la bendición que le está dando, mira la orden y la bendición que Dios le está dando a él. Crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Y mira la bendición, la siguiente bendición y el cumplimiento del propósito de Dios. Dice en el versículo 12, la tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él. Entonces Dios le dice a Jacob que subiese a ese lugar, porque ahí fue donde le dio las promesas, en ese lugar llamado Betel, que en su, digamos, en su principio, digamos, antes de que Jacob llegara a ese lugar, se llamaba Luz. Entonces, amados, cuando Dios nos llama, Dios es para bendecirnos, para que andemos en la luz y en la bendición de Él, en la voluntad de Él, en el propósito que Dios ha escogido para cada uno de nosotros.
Dios le dice a Jacob, esta tierra te la daré a ti y a tu descendencia después de ti. Y verdaderamente, amados, Jacob vio cómo se iban cumpliendo esas promesas que Dios había hecho a sus antecesores, a su padre y a su abuelo Abraham. Entonces, pero lo interesante de esto es de que además de que Dios le dice, mira, sube allá porque allí te voy a bendecir, ya lo hemos estudiado, vemos que dice, levántate y sube. Esas palabras, levántate y sube, significan levántate, acción, acciona, ya no estés más aquí en Siquem, porque era allí donde estaba Jacob. Le dice, ya no estés más ahí en Siquem, levanta tus estacas, levanta tus casitas, o levanta tus carpas, ¿verdad? Que eran hechas de piel de cabra, levántalas y emprende el viaje y quiero que vayas a Betel, es decir, quiero que acciones porque te voy a bendecir. Quiero bendecirte, voy a darte y me voy a mostrar a ti como el Dios omnipotente, como el Dios que todo lo puede. Eso es omnipotencia, Dios todo lo puede. Y luego le dice, y sube porque venía de norte hacia el sur, y esa ciudad llamada Betel está en un lugar más alto que Siquem. Y era el lugar donde Dios se le manifestó y donde Dios se manifestaba a algunos. Entonces dice, sube a Betel y quédate allí. No te vayas a mover de la presencia. Si allí estaba la presencia de Dios, ¿qué objetivo tiene moverse de ese lugar? Si tú sabes que en un lugar está la presencia de Dios, y no solo porque se dice aquí está la presencia de Dios, sino porque allí se manifiesta el poder de Dios, la omnipotencia de Dios, no te muevas de ese lugar. No te muevas de allí, porque allí Dios te va a bendecir. Ahí Dios cumplirá el propósito que Él ha destinado para cada uno. No te muevas de la presencia de Dios. Entonces Dios le dice, mira, quédate allí. Quiero que habites allí. Quiero que habites en mi presencia. Pero hay una cosa bien interesante, sigamos. Y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Es decir, Dios le dice, mire, quiero que hagas algo especial para mí, quiero que pongas una señal, quiero que levantes un altar. Y esta palabra altar, fíjese hermano, que esta palabra altar es un lugar especial, donde era un lugar alto donde se hacían los sacrificios, pero además no solo simbolizaba el hecho de hacer los sacrificios, de hacer libaciones, sino que también era un lugar o era un símbolo de Jesucristo. Pero vamos a ver más adelante lo del altar. Quiero que avancemos un poco. Y le dice, y apareció que te apareció cuando huías de tu hermano. No es real, hermano, no es verdad que nosotros, amados, Dios se nos manifestó en el momento más difícil de nuestras vidas, cuando Dios se presentó como el Dios omnipotente. Alguien te presentó el evangelio, alguien te habló de Cristo, alguien te dijo, Dios tiene la única palabra, Dios tiene la última y la única palabra. Es la realidad. Muchos de nosotros llegamos al evangelio porque alguien nos dijo, mira, aquí está este Dios omnipotente que puede resolverte los problemas. Todos los problemas que tú puedas traer, Dios te los puede resolver. Y dice, y en este caso, Jacob, cuando huía de los hermanos, porque su hermano lo iba a matar por haberle supuestamente robado la primogenitura, él huía, pero allí en ese lugar dice que él agarró una piedra. Cuando ya el sol se había puesto, dice que se acostó, durmió, y entonces soñó con esa escalera donde subían ángeles y bajaban ángeles, y en lo alto se veía al Dios omnipotente. Entonces, muchos de nosotros llegamos a los pies de Cristo y conocimos a Cristo y al Dios omnipotente a través de un problema. Quizás si no hubiésemos tenido ese problema, no hubiésemos conocido a Dios, no hubiésemos conocido sus maravillas. Y lo mismo le pasó a Jacob. Si Esaú no le hubiese perseguido para matarle, a lo mejor él no hubiese conocido al Dios omnipotente, porque Dios se le presenta como el Dios omnipotente, como el Dios que bendice y que realiza sus promesas, que cumple sus promesas. Entonces sigamos, y luego en el 2, una cosa interesante.
Entonces Jacob dijo a su familia, interesante este punto, hermanos. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, interesante porque él no sube solo. Él sube con su familia a la casa de Dios, sube con su familia. Él no dijo, vaya, ustedes quédense acá, yo voy a subir por la bendición. No, él dice, vamos a ir todos. Si voy yo, va mi familia, y no solo los hijos, las mujeres, porque era Raquel, ¿verdad? Y Lea, sino también los hijos, y los 11 hijos que tenía, y junto con ellos los criados, ¿verdad? Los hijos de los criados, y era una muchedumbre que ya tenía Jacob. Y dice, vámonos todos. Dice, entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que estaban con él. Primero, vamos a enseñarle a los de casa que vamos a ir a adorar a Dios, que debemos de adorar al Dios Todopoderoso, a la familia, y luego a los que están a nuestro alrededor, a los que están bajo nuestro cargo, a los que son nuestros vecinos, etcétera. Porque le dice, entonces Jacob dijo a su familia, prioridad número 1, su familia, sus hijos, su esposo, etcétera, y familias aledañas, tienen que conocer a ese Dios omnipotente del que nos está hablando Jacob. Y luego dice más adelante, y todos los que estaban con él. Y mire, punto número 1, importante, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. Claro, les decía que quitaran los dioses ajenos porque venían de una ciudad, venían de Mesopotamia, venían de Padán Aram, donde la idolatría, donde se tenían diversos dioses. Entonces a su familia también y a sus criados también les dijo, miren, por favor, quiero que dejen a todos esos, que me entreguen los ídolos. Dice, quitad los dioses ajenos. ¿Ves? Una de las cosas importantes para subir a la casa de Dios. Y fíjese, aquí estamos hablando literalmente, porque ahí en ese lugar Betel, que se llama casa de Dios, era donde Dios se manifestaba. Y sabía Jacob que él no podía llegar inmundo o con dioses paganos. Dice, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, tanto las estatuillas que ellos traían de Padán Aram y los aretes que también las mujeres traían, ¿verdad? En sus colgados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eran, hermanos, digamos, aretes con imágenes de esos Baales o de esos dioses que se daban en Padán Aram, en Mesopotamia, y también en el lugar que estaban habitando, que era Siquem. Entonces le dice, quiten todos los dioses, porque él sabía que iba a subir a la presencia de Dios, a la presencia misma de Dios. Por lo tanto, dice luego, y limpiaos, es decir, quiero que se purifiquen, quiero que se quiten todo lo malo, todo pecado. Y luego dice, y mudad vuestros vestidos, pónganse una vestidura nueva. Es como decir, vaya, así por poner un ejemplo, vaya hijos, cámbiense, vamos a ir a la casa de Dios. ¿No le ha pasado eso a usted con sus hijos, a sus pequeños, que les dice, vaya hijo, vaya a bañarse porque vamos a ir a la casa de Dios, póngase bonito, restriéguese bien? Era lo que estaba diciendo Jacob en palabras, en términos muy nuestros, ¿verdad? Cuando la familia va a adorar a Dios, le dice a los hijos, vaya hijos, vayan a bañarse que vamos a ir a la casa de Dios y te voy a poner este pantaloncito, este vestidito, lo más bonito. Y lo mismo le está diciendo, mire, límpiense, quiten los ídolos de ustedes, vayan, boten los ídolos, límpiense sus vestiduras, báñense, porque vamos a ir a la presencia de Dios. Porque para estar, y eso es un principio básico, pero importantísimo, saber que ante la presencia de Dios no podemos llegar sucios, llenos de ídolos, porque lo primero que Dios nos va a pedir será, quita tus dioses ajenos. No puedes entrar a mi presencia si tienes estos dioses ajenos, si tu fe está en esos dioses ajenos, si tu fe está allí en el ocultismo, en San Simón, en Santa Bárbara, en la Coromoto de no sé qué, tienes que quitarlos para poder entrar a mi presencia.
Entonces, qué inteligente Jacob, que hizo partícipe a toda su familia y a toda la gente que él llevaba con él. Y luego dice, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y mire, y levantémonos, accionemos, vaya, ya nos purificamos, ya nos lavamos, ahora vamos, ahora subamos a la casa de Dios, porque ellos iban a subir literalmente a ese lugar donde Dios se iba a manifestar con ellos, con Jacob, donde Dios le iba a bendecir, porque Dios lo llamaba no para molestarlo, sino para bendecirlo. Y es lo que usted y yo buscamos ahora, que Dios nos bendiga, que Dios responda esas oraciones que nosotros estamos haciendo, esas bendiciones que nosotros estamos pidiendo. Dios quiere bendecirnos y nos dicen, hijos, es hora de limpiar, es hora de sacar esos dioses ajenos. Yo no le estoy diciendo a usted que a lo mejor tenga estatuillas o qué sé yo, pero esas cosas, esos pecados ocultos que a veces nosotros tenemos en nuestros corazones, Dios nos lo está demandando y nos dicen, quitad esos dioses ajenos, quitad esa idolatría que tenéis por esta cosa, por aquella, porque a veces idolatramos las cosas, hermanos, no solamente por el hecho de tener una estatua por allí, o ponernos tal vez un arete con el símbolo, qué sé yo, de algún dios, ¿verdad? De algún Baal, sino a veces tenemos cosas ocultas que idolatramos, cosas que llevamos ahí que son muy preciadas para nosotros, y eso es idolatría, porque está ocupando el trono de Dios, el primer lugar de nuestro corazón. Entonces le dice a la familia, levantémonos y subamos a la casa de Dios, o sea, a Betel, y haré allí, mire, 2 veces van ya, y haré allí el altar, lo que Dios le estaba diciendo, quiero que me hagas un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia. Hermanos, seamos honestos. Dios nos ha respondido en el día de nuestra angustia. Dios ha respondido a nuestras oraciones y respondió a nuestras oraciones ese día que nosotros clamamos y dijimos, Padre, ayúdame. Y la mano de Dios se manifestó. Y todo lo que el camino que hemos andado, Dios ha estado allí. A pesar de que hemos tenido problemas, Dios ha estado allí. Dios ha estado allí manifestándose en cada uno de el caminar que hemos tenido, porque así fue con Jacob. Dios estuvo con él a pesar de sus problemas allá en Padán Aram, con el suegro, con Labán. Estuvo ahí, Dios ha estado con nosotros y sigue estando con nosotros. Y luego dice, sigamos adelante. Tenemos 24 minutos. Dice luego, y voy a hacer el altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia. Miren, hermanos, hace poco sabemos ya, ¿verdad?, que tenemos una nueva ola de este bicho, ¿verdad?, de este virus. Y que muchos en su momento, creo que todos clamamos en nuestro momento, Padre, ayúdame. Muchos pensaron, no voy a salir de esto. Eso es interesante, hermanos, que tengamos esa conciencia de poder saber que Dios contestó nuestras oraciones. Dice, el Dios que me respondió en el día de mi angustia. ¿Cuántos de nosotros anduvimos errantes en la angustia y cuando clamamos a Dios, Él nos respondió? ¿Cuántos de nosotros estuvimos sin casa y Dios nos respondió dándonos una casa? ¿Cuántos de nosotros, amados hermanos, estuvimos clamando por un familiar y Dios nos respondió en el día de la angustia? Y luego dice, y mire lo siguiente, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Dios ha estado con nosotros en el camino que hemos andado, hermanos. En toda esta, qué sé yo, terrible situación mundial en que estamos, Dios ha estado en nuestro camino. No nos ha faltado el alimento. Y le voy a decir algo, Dios nos ha bendecido bastante.
Y a veces uno se pone y dice, pero ¿de dónde salió tanta bendición? Y muchos podemos decir, pero si es que ni dinero tengo, ni dinero he tenido para comprar, pero Dios ha mandado bendición para mi casa. Dios ha mandado bendición para mis hijos. Dios ha mandado bendición para mis padres. Dios ha mandado bendición para mí. Dios nos ha bendecido, dice la palabra, al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo. Conciencia, hermanos, de que Dios ha estado con nosotros en el camino que hemos andado. Y hasta hoy Dios está con nosotros. Así que, dice en el 4, así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y mire qué interesante. Después de que ellos se purifican, después de que ellos se limpian y se ponen nuevos vestidos, dice en el 5, y salieron. Importante esto, hermanos, porque recordemos que ellos estaban ya en la tierra de Canaán, en Siquem, pero que esta tierra estaba habitada por cananeos, heveos, seteos, cereceos, cereteos, etcétera. Estaba habitada. Ahí habían tribus que estaban habitando. Pero mire lo interesante de todo esto. Mire lo interesante. Y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había a sus alrededores y no persiguieron a los hijos de Jacob. Es decir, amados hermanos, que cuando Dios te manda llamar para bendecirte, nada ni nadie te va a tocar. Aunque tus enemigos estén a tu alrededor listos para dispararte, listos para hacerte una treta, listos para maldecirte, nadie te va a tocar, porque la protección de Dios irá con cada uno de nosotros. Yo no sé si usted lo cree, yo lo creo. Dios nos está llamando que subamos a su presencia, que busquemos su presencia, porque nos va a bendecir. Y en ese camino que vamos a emprender, decir, Dios, yo te voy a buscar. Yo te voy a buscar en ese camino, amados hermanos. En búsqueda de la bendición, también nos protegerá de aquellas cosas que nos pueden hacer daño, porque esas tribus estaban listas para apresar, para cautivar, para hacer cautivo al pueblo que llevaba Jacob. Y sin embargo dice que el terror de Dios, es decir, Dios había puesto ángeles alrededor de toda la familia de Jacob para ser protegidos y para que ellos pudieran llegar a la casa de Dios. Yo no sé cuántos de los creen, amados hermanos, pero yo creo, yo estoy segura que Dios nos bendecirá y que Dios nos está protegiendo y que nos está guiando para darnos una bendición, para bendecirnos cada día más, para darnos ese propósito, para traspasar esa bendición que Dios tiene en su mano hacia nosotros. Y luego dice, y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esto es Betel. Y él y todo el pueblo que con él estaba, y edificó allí un altar, llamó al lugar Betel, porque allí había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Amados hermanos, la aplicación que yo puedo hacer, además de poder decir que tenemos que hacer que nuestra familia conozca al Dios Todopoderoso, hacer que nuestros hijos, nuestros esposos, nuestras esposas, nuestros padres y familias aledañas, tenemos que hacer que conozcan al Dios Todopoderoso. Hacerles saber a nuestra familia, a nuestros hijos, que hay un Dios que cuando ellos crezcan podrá resolverles aquellos problemas que no se podrán resolver de forma natural, sino que Dios les hará el milagro, porque eso se llama milagro, las cosas sobrenaturales. Pero también hay una cosa bien interesante. Nosotros como familia debemos de subir a adorar a Dios, pero hay una cosa bien interesante, porque esto de la casa de Dios, miren hermanos, aquí está hablando de una tierra material, es cierto, pero también si comparamos con el Evangelio, usted y yo estamos llamados a poseer una tierra celestial, llamados a poseer
esa Canaán celestial. Y Dios nos está diciendo, miren hijos, esto no es nada nuevo, pero Él nos está diciendo, miren hijos, yo les estoy pidiendo que se desintoxiquen, que se descontaminen, que se limpien, que se cambien vuestros vestidos para que vengan a este lugar celestial. Dios lo ha prometido. Si a Jacob le dio esta promesa de una tierra material, imagínese usted lo que Dios tiene para nosotros en esa tierra celestial llamada Jerusalén, llamada cielo, llamada moradas celestiales, como usted le quiera llamar. Dios tiene muchas cosas maravillosas para nosotros. La iglesia está llamada a descontaminarse, a ser purificada, a buscar la presencia de Dios para que en un tiempo determinado nosotros podamos estar con Él en su presencia, en la presencia real, y le veremos, dice allá en Primera de Juan, tal como Él es, porque nosotros seremos como Él es, y le veremos cara a cara, porque vamos a ser como Él es. Lo podremos ver tal cual Él es. Dios nos quiere bendecir, amados hermanos. Dios quiere darnos esa petición que nosotros tanto le hemos pedido. Dios quiere bendecir no solo a usted como padre de familia, sino también a sus hijos. ¿Qué es lo que usted está pidiendo? Aquí Dios se le presentó a Jacob, hermanos, como el Dios omnipotente. ¿Qué necesita usted? ¿Qué milagro necesita usted? Muchos están pidiendo sanidad. Dios lo puede hacer. Busque su presencia en medio de la enfermedad. Clame a Dios, busque su presencia, dígale a Dios, haga un propósito de enmienda, dígale a Dios, yo voy a dejar este pecado, porque todos conocemos cuáles son nuestros pecados, pero usted le puede decir, yo voy a dejar, yo me voy a descontaminar, pero sácame de este día de la angustia, sácame de este momento angustioso que yo estoy pasando, y yo me voy a limpiar, yo te voy a buscar, yo voy a cambiar mis vestidos, voy a cambiar este pecado por tu presencia, voy a dejar mi pecado para obtener tu presencia, para obtener la protección que tú das a todos tus hijos, como lo vemos acá, que pudiendo los amorreos y cananeos y heveos que estaban ahí, pudiendo atacar al pueblo de Jacob, a la familia de Jacob, no lo hicieron, porque el terror de Dios estaba sobre ellos, sabían que era un ungido de Dios, no podían tocarlo. Usted y yo podemos obtener esa protección si tan solo quisiéramos decirle a Dios, te voy a buscarte de todo mi corazón y voy a hacer un altar. Hemos hablado del altar en otras ocasiones, en otra ocasión. Nosotros somos un altar, cuando dice Romanos allá, cuando en Pablo nos dice que nos presentemos en sacrificio vivo, nosotros somos el altar, nosotros somos el sacrificio, que nos podemos presentar, alabar a Dios, darle adoración sincera desde nuestros labios, con un corazón limpio, con un corazón puro. Me llama algo la atención. ¿Cuántas veces nosotros no hemos escuchado la voz de Dios llamándonos, diciéndonos, ven, te voy a bendecir? Si usted se fija, dice, y los zarcillos que estaban en sus orejas, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado la voz del enemigo, de Satanás, del diablo, como usted le quiera llamar, en lugar de escuchar la voz de Dios llamándonos a una bendición, a una grande bendición? Porque tenemos aquí en nuestros oídos al enemigo diciéndonos, ¿y para qué vas a ir a la iglesia? ¿Y para qué vas a clamar a Dios si Dios no te escucha? ¿Cuántas veces hemos dejado de ser bendecidos por escuchar a esos dioses que tenemos cerquita de nuestros oídos? Y no hemos escuchado la bendición de Dios diciéndonos, sube a Betel, sube a la casa de Dios, ven a mi presencia, búscame a mí, limpiad vuestros corazones, purificad vuestros corazones, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros, dice allá en Santiago. Y es lo que Dios quiere en este momento, que nosotros nos acerquemos a Dios, que subamos de nivel espiritual a más presencia de Dios, que no nos baste con lo que tenemos. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué Dios quiere que subamos a esa presencia? Porque allí nos bendecirá nuestro Dios. Allí Él derramará la bendición no solo para usted, sino también para toda su familia. Por eso Dios en esta noche nos está llamando para bendecirnos. Pero
No subamos solos, hermanos. Subamos con nuestras familias. Digámosle a nuestra familia, subamos juntos a adorar al Dios. Subamos juntos a la casa de Dios. Yo le puedo decir nuevamente, no se desconecte de sus cultos, porque allí Dios le hablará a su corazón. No deje de asistir a sus cultos presenciales, porque ahí Dios hablará a su corazón. Y a través de esa palabra usted obtendrá una bendición, la bendición que usted está buscando. De manera que yo puedo terminar diciendo, amados hermanos, y por falta de tiempo no hablamos acerca del altar como tal, pero un día de esto lo vamos a hacer. Pero yo termino diciendo, amados hermanos, que todos juntos como familia, ya sea familia sanguínea o familia en Cristo Jesús, subamos juntos a la casa de Dios, porque allí nos bendecirá nuestro Dios Todopoderoso. El que tenga oídos para oír, que oiga. Gracias, Padre.